Begin with breaking news. Democrats on the House Oversight Committee have released emails they say were exchanged between Jeffrey Epstein and others about President Trump. Among them is a 2011 message from Epstein to Ghislaine Maxwell, who was later convicted of sex trafficking. The message said Trump, quote, spent hours at my house with one of Epstein's victims. The victim's name was not revealed. In another email in 2019 to author Michael Wolff, Epstein wrote, quote, of course he knew about the girls, as he asked Ghislaine to stop. Hay ciertas cosas que ya forman parte del imaginario colectivo cuando se habla de Donald Trump. Sin embargo, incluso quienes siguen de cerca su trayectoria se sorprenden cuando salen a la luz nuevas revelaciones, especialmente cuando involucran al centro simbólico del poder estadounidense, la Casa Blanca, y a personas que estuvieron a su lado mientras todo el país observaba todo por televisión, sin imaginar lo que realmente sucedía detrás de puertas cerradas. El nombre que ahora reaparece es Malin Westerhout, y lo que vas a escuchar a continuación es otro capítulo sombrío en medio de la sucesión de escándalos, relaciones cuestionables y episodios inquietantes que orbitan alrededor de la figura de Donald Trump. A decir verdad, nunca ha sido un ejemplo de lealtad conyugal. Esto es de sobra conocido. Engañó a su primera esposa, Ivana Trump, con Marla Maples. Después, engañaría a Marla con Melania Trump. E incluso ya casado con Melania, protagonizó casos extramatrimoniales ampliamente difundidos, como el que involucró a la actriz Stormy Daniels. Ahora, otra denuncia explosiva gana espacio. Pero esta vez no se trata de una celebridad ni de alguien del mundo del entretenimiento. La acusación involucra a una joven empleada de la propia Casa Blanca de solo 28 años. Sí, una asistente personal del presidente. Y lo que se ha hecho público no es un simple rumor o una especulación alimentada por la prensa sensacionalista. Se trata de un fragmento inédito de un libro escrito por Michael Wolff, autor de renombre internacional, enviado por correo electrónico directamente a Jeffrey Epstein, el financiero acusado del tráfico sexual más infame de los últimos tiempos, como parte de un conjunto de 23,000 documentos entregados al Congreso por los administradores de la herencia de Epstein. Incluso para quienes ya lo han visto todo, el relato es inquietante. Según Wolff, Trump habría confiado a sus aliados cercanos que mantenía una relación con la asistente y que ese habría sido el verdadero motivo por el que decidió quedarse en Washington durante la Navidad de 2018, solo, en lugar de ir a Mar-a-Lago con su familia. Según el texto, Melania se había ido a Florida, pero regresó brevemente para pasar los días 24 y 25 de diciembre. En ese intervalo, según el borrador, Malin habría subido al piso residencial de la Casa Blanca con hojas de cálculo y documentos, encontrando a Trump vestido solo con ropa interior. La escena fue relatada por ella misma a amigos cercanos, según afirma el autor. El libro, publicado posteriormente con el título Siege, omitió el nombre de la asistente, pero ahora, con las filtraciones, se ha confirmado su identidad. Malin Westerhout, una joven que comenzó su carrera como operadora de ascensor en la Torre Trump y poco a poco fue ganando terreno hasta ocupar el cargo de secretaria personal del presidente. Hay registros de que Trump le prestaba especial atención. Steve Bannon, ex asesor estratégico de la Casa Blanca, llegó a relatar que Trump solía decir: «Ella tiene algo especial», en un tono que, según él, dejaba claro que se trataba de algo más allá de la competencia profesional. Más que vergonzoso, el episodio encaja en un patrón conocido, repetitivo y cada vez más difícil de ignorar. El presidente, que alegaba estar atrapado en Washington por el estancamiento presupuestario, en realidad se habría quedado por motivos muy distintos. Según Wolff, Trump decía sin rodeos que estaba allí porque tenía una aventura con Malin. ¿Fanfarronadas privadas?
¿Delirios de un hombre desconectado de la realidad? ¿O confesiones verdaderas que nunca deberían haberse hecho públicas? Estas son las preguntas que ahora se ciernen sobre Washington. Lo más espeluznante, sin embargo, es la fuente. Correos electrónicos entre Wolf y Epstein. Correspondencia que forma parte de una red mucho mayor, llena de conexiones peligrosas. Y por muy surrealista que sea, imaginar a un periodista pasando borradores a Epstein, tal vez fue precisamente esta ironía del destino la que hizo que estas páginas salieran a la luz. No para entretener a un depredador, sino para exponer el engranaje que siempre lo ha protegido. Malin Westerhout, a través de sus abogados, refuta completamente las acusaciones, califica todo como absurdo, calumnioso y afirma que son inventos de un escritor desacreditado. Según ella, las acusaciones no tienen ningún fundamento en la realidad. En su autobiografía publicada en 2020, titulada Off the Record, solo aborda su salida de la Casa Blanca tras hacer comentarios considerados inapropiados sobre la familia presidencial durante una conversación informal con periodistas. En ningún momento menciona ninguna relación personal con el presidente. Al contrario, describe su experiencia como positiva y afirma que los más de 2 años que pasó allí fueron los más memorables de su vida. Agradece directamente a Trump y anima a otros a conocerlo tal y como ella lo conoció. Una declaración que, ante las acusaciones actuales, suena dudosa. ¿Sería un gesto de gratitud o un guiño de lealtad silenciosa? Donald Trump, como era de esperar, reaccionó calificando todo como una conspiración, una farsa y una trampa de la oposición. Pero hay algo que llama la atención. Al mismo tiempo que rechaza los documentos cuando comprometen su imagen, exige que el Departamento de Justicia investigue a sus adversarios mencionados en los mismos archivos. Para él, los documentos son válidos cuando le favorecen y falsos cuando le exponen. La lógica se moldea según le conviene. La verdad es flexible y en el centro de este laberinto de versiones siempre está él. Karoline Leavitt, una de sus portavoces, declaró que se trata de un ataque desesperado contra el legado de uno de los presidentes más eficaces de la historia, y que cualquier ciudadano con discernimiento sabría que todo es una puesta en escena. Pero la verdadera cuestión es otra. Esta denuncia no es una excepción, no es una anomalía, es parte de un patrón consolidado. Un patrón que se remonta a décadas atrás, desde los tiempos en que Trump era solo un empresario mediático, que se agravó al entrar en la política y que se perpetúa hasta hoy. Lo más angustiante es la sensación de impotencia, la impresión de que, no importa lo que salga a la luz, nada le afecta realmente. Siempre encuentra la manera de deslegitimar los hechos, de distorsionar los relatos, de mantener a sus seguidores atrapados en su propia narrativa. Solo que, esta vez, hay un componente nuevo, un peso documental. No son rumores, son archivos oficiales, correos electrónicos auténticos, relatos enviados al centro de una de las mayores investigaciones sobre tráfico humano de la historia moderna. Por mucho que intenten clasificarlo como ficción, los registros están ahí, se han presentado en el Congreso, se están analizando, confrontando, entrelazando con otras fuentes, porque esto es solo un fragmento de una investigación mucho más amplia. Una investigación que sigue en curso y que por todo lo que representa, Donald Trump teme profundamente. Si has llegado hasta aquí, ya has comprendido que la superficie de los titulares no revela ni la mitad de lo que realmente está en juego. Y es por eso que existe este espacio, para ofrecer lo que intentan ocultar, para montar las piezas, para mostrar que detrás de cada aparente escándalo hay una estructura mucho más intrincada, peligrosa y deliberada. Si este tipo de contenido tiene sentido para usted,
Suscríbase al canal ahora. Aquí es donde la verdad, por incómoda que sea, seguirá siendo revelada. Y juntos entenderemos por qué ciertos secretos ya no pueden ser ignorados. En este punto de la historia, quizás la pregunta más incómoda para quienes han seguido de cerca todo lo sucedido sea solo una: si Donald Trump es realmente inocente, ¿por qué parece luchar con tanta fuerza contra la revelación de la verdad? ¿Por qué tantos esfuerzos para impedir publicaciones, llevar a los periodistas a los tribunales, ocultar documentos, deslegitimar a testigos y atacar pilares enteros de las instituciones cada vez que su nombre aparece vinculado a algo comprometedor? La explicación no está solo en las declaraciones, sino en la repetición de los comportamientos. Y uno de los episodios más evidentes de esta tendencia involucra precisamente un caso que casi nadie se ha atrevido a tocar hasta ahora. Un libro con más de 60.000 ejemplares ya impresos que tuvo que ser modificado apresuradamente tras las presiones directas de Trump y Melania. ¿El motivo? Un párrafo que afirmaba que Melania, mucho antes de conocer a Trump, ya había tenido una relación con Jeffrey Epstein. Así es. No era una insinuación vaga. Era una afirmación clara, firmada por un autor que, incluso ante las amenazas legales, la interferencia editorial y la orden de retirar el fragmento de la edición final, mantuvo públicamente su convicción. Reafirmó: el contenido es auténtico. Él vio las pruebas, tiene fuentes y no se callará. Estamos hablando de una obra que fue modificada ya en la fase de distribución como parte de una maniobra para contener los daños. Pero el daño ya estaba hecho. Las personas involucradas en la producción sabían lo que contenía el fragmento original y ahora, con nuevas filtraciones acumulándose, otras piezas están encajando. Y todas convergen en el mismo núcleo: un hombre que se pasó la vida ocultando secretos y utilizando el poder como un muro. Lo más inquietante de todo esto es darse cuenta de que, incluso con tantas pruebas visibles, todavía hay quienes prefieren mirar hacia otro lado, fingir que no es tan grave, tratarlo como un rumor o una trampa partidista. Pero ya hemos superado esa fase. Ya no estamos hablando de rumores difundidos en sitios web oscuros. Estamos hablando de correos electrónicos reales, con remitentes y fechas, de registros cruzados entre periodistas, fiscales y miembros del Congreso. Y por mucho que los mecanismos de desinformación intenten girar más rápido, hay algo que no pueden ocultar: el agotamiento de la sociedad. El sentimiento de quienes ya se han dado cuenta de que están siendo manipulados, de quienes encienden la televisión y solo encuentran versiones filtradas, guiones que protegen a los poderosos y culpan a los débiles. Por eso existen contenidos como este, porque el periodismo tradicional, en muchos casos, ya ha renunciado a llegar hasta el final, ya se ha rendido al patrocinio, al miedo, al pacto con los dueños de la verdad. Pero aquí seguimos otro camino, el camino de la denuncia incómoda, de aquello que no es fácil de escuchar, pero que hay que decir, porque la verdad puede ser dura, pero la mentira corroe la democracia, la fe en las instituciones, la esperanza en el futuro. Y en el epicentro de esa corrosión, una vez más, está el nombre de Donald Trump. No solo por sus acciones en sí, sino por el símbolo que representa. Una figura que encarna el colapso ético de una generación, alguien que cree que todo tiene un precio, incluso los recuerdos. Pero hay un detalle que ya no puede controlar, un punto fuera de la ecuación que ni sus asesores, ni sus abogados, ni sus estrategas pueden contener. El inevitable despliegue de la verdad cuando ésta comienza a emerger. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en este momento, porque ya no se trata de un escándalo aislado, es una cadena de revelaciones que, cuando se unen, cobran sentido. El caso de la asistente, los fragmentos censurados, la conexión mal explicada con Epstein,
la desaparición de nombres relevantes en los archivos oficiales, el esfuerzo por deslegitimar cualquier investigación que apunte en su dirección. Todo ello pone de manifiesto una estructura de protección que ha funcionado durante décadas, pero que ahora empieza a desmoronarse. Y es en ese colapso donde reside el miedo de quienes siempre han operado en la sombra y ahora ven cómo se vuelven los focos, de quienes siempre han manipulado los discursos y ahora tienen que enfrentarse a un público que, aunque agotado, empieza a despertar. Y es precisamente en este punto del vídeo donde quiero hablarte de forma directa, a ti, que estás viendo hasta aquí y sientes en el fondo que hay algo profundamente erróneo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. A ti, que ves cómo se acumulan los escándalos, se repiten las explicaciones y los responsables siguen impunes, sintiendo ese nudo en la garganta como si nadie hablara realmente por ti. Entonces, déjame preguntarte con sinceridad, ¿también sientes que cada vez es más difícil creer en algo? ¿Que todo parece ensayado, manipulado, protegido por discursos bonitos, pero vacíos? Si tú también tienes esa sensación, escribe aquí en los comentarios. Yo también estoy cansado de que me engañen. Copia y pega si quieres. A veces, con solo ponerlo en palabras, nos sentimos menos solos y tu comentario puede llegar a otra persona que esté sintiendo lo mismo. Aquí te escuchamos. Aquí no estás solo. Este canal no es solo un espacio más para expresar opiniones. Es un refugio para quienes se niegan a aceptar lo superficial como verdad. Un lugar para quienes buscan comprender lo que realmente está sucediendo detrás de escena. Así que comenta, tu presencia aquí importa. Volviendo a la investigación, es fundamental recordar que los vínculos entre Donald Trump y figuras centrales del caso Epstein no son una novedad reciente. Estas conexiones se remontan a décadas atrás. Hay imágenes, registros de entrada, listas de invitados y testimonios de víctimas que citan su nombre como uno de los asistentes a los eventos promovidos por Epstein. Y aunque Trump lo niegue, su presencia en estos entornos ha sido registrada en varias ocasiones. La gran pregunta que queda es, ¿cuál era su verdadero nivel de implicación? ¿Hasta qué punto tenía conocimiento de lo que ocurría entre bastidores? Y, sobre todo, ¿qué es tan grave que intenta ocultar con tanto empeño? Porque quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer. Quien no tiene nada que ocultar, no necesita mover estructuras enteras para evitar que los documentos salgan a la luz. Y Trump está haciendo precisamente eso. Bloquea investigaciones, desacredita instituciones, amenaza a parlamentarios, persigue a periodistas, reescribe sus propios discursos. Todo ello no hace más que reforzar la sensación de que hay algo mucho más profundo y podrido bajo la superficie. Y si crees que todo esto solo afecta a su imagen personal, ahí es donde se instala el engaño. Porque cuando un líder de la nación normaliza comportamientos como estos, no solo destruye su biografía, compromete el código moral de todo un pueblo, transmite el mensaje de que el abuso vale la pena, que la justicia es selectiva, que se espera el silencio de las víctimas. Y esto no se limita a una crisis de gobierno, es una crisis de conciencia. Una herida abierta en el espíritu de una nación que aún intenta curar sus heridas de tantas decepciones, tantas promesas incumplidas, tanto cinismo. Y si no hay un enfrentamiento real, basado en la verdad, esa herida solo se extenderá. Por eso, cada nueva pista, cada nuevo testimonio, cada documento filtrado debe ser analizado con la seriedad que merece. Porque en medio de tanta niebla ya no se pueden ignorar las señales de incendio, y es precisamente por eso que no nos detenemos, porque al otro lado hay fuerzas empeñadas en silenciar vídeos como este, personas que piensan que debes seguir alienado, que creen que no soportarías escuchar la cruda verdad, pero se equivocan.
porque tienes derecho a la información. Necesitas saber, y cuanto más ocultan, más fuerte es nuestro compromiso de exponerlo, porque quien teme a la verdad es quien más tiene que perder, incluso cuando todo parece abrumador. Incluso cuando cada nueva revelación intenta minar nuestra esperanza, hay algo que aún resiste, la convicción de que la verdad tiene valor. Y es precisamente por eso que por muy difícil que sea afrontarlo, por muy indignante que sea ser testigo de la repetición de abusos, mentiras y silenciamientos, la única salida posible es continuar, seguir buscando, analizando, revelando. Porque lo que está en juego no es solo el pasado de un político influyente, es la confianza colectiva, es el sentido de la justicia, es el principio innegociable de que nadie, absolutamente nadie, debe estar por encima de la ley. Pero esta transformación no vendrá solo de los tribunales o de las sesiones legislativas. Depende de un pueblo que se niega a olvidar, de ciudadanos que no aceptan que el próximo escándalo sea solo uno más, porque cada silencio comprado, cada prueba eliminada, cada voz silenciada, refuerza un ciclo de impunidad que pudre la democracia desde dentro. Y en este escenario asfixiante, cada individuo que se informa, que comparte, que llama a las cosas por su nombre, se convierte en parte de una red de resistencia. Pero resistir tiene un precio. Hay toda una estructura dedicada a desacreditar a quienes hablan demasiado. Los que se dicen defensores de la libertad de expresión son, a menudo, los primeros en censurar, intimidar y amenazar. Los que se esconden detrás de símbolos patrióticos son, con frecuencia, los que más desprecian los valores fundamentales de una nación. Por eso, no es de extrañar que tantas personas que antes estaban cerca de Donald Trump ahora se estén alejando, filtrando detalles, rompiendo el pacto de silencio, porque saben que el sistema se está derrumbando. Y cuando la estructura comienza a resquebrajarse, la lealtad comprada con favores pierde su fuerza. Lo que queda es el miedo de quienes se escondieron detrás de muros, solo que ahora los documentos han comenzado a salir a la luz. Las conexiones aparecen. Los nombres antes preservados por la oscuridad están saliendo a la superficie, y entre ellos, el de Donald Trump destaca, no solo como actor secundario, sino como protagonista en historias llenas de acoso, manipulación, autoritarismo y falta de respeto a las instituciones. Hay, además, una dimensión más profunda en todo esto, una dimensión humana, porque este tipo de narrativa no solo afecta a figuras públicas, repercutirá en millones de personas que cargan, en silencio, con el peso de haber sido ignoradas, desacreditadas, silenciadas, personas que han visto a los poderosos escapar impunes, mientras las víctimas sufrían la vergüenza y el abandono. Cuando un líder acusado de comportamientos inaceptables sigue siendo defendido ciegamente, el mensaje que se transmite es brutal. El dolor no importa, la justicia es opcional, el poder vence. Pero eso no tiene por qué ser la norma. Cuando la verdad comienza a circular, cuando el miedo pierde fuerza, cuando se rompen los silencios, algo comienza a cambiar. Y eso es lo que estamos presenciando. Quizás, por primera vez en años, estamos viendo cómo la muralla de la impunidad presenta fallos. Y en este proceso, cada detalle importa. Cada nombre revelado, cada registro expuesto puede ser el eslabón que faltaba para desmontar una red de protección cuidadosamente construida. Y si te estás preguntando qué puedes hacer ante todo esto, la respuesta es más simple de lo que parece. Quédate aquí, sigue buscando, sigue compartiendo. Cada vez que eliges saber más, rompes el ciclo de la desinformación. Cada vez que compartes un contenido como este, ayudas a romper el aislamiento de quienes aún están rodeados por la manipulación. Y cuando comentas, demuestras que estás despierto, y eso asusta.
asusta a quienes se han beneficiado del silencio. Por eso, si esta reflexión te ha llegado, si crees que esta historia debe difundirse, haz clic en el botón Me gusta ahora. Ayudará a que este canal crezca. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora. Este espacio está hecho para quienes quieren ver más allá, para quienes quieren saber lo que otros intentan ocultar. Aquí, la verdad no se negocia, pero es precisamente por su peso que la verdad asusta tanto. Donald Trump lo sabe, sus defensores también. Por eso, su reacción es siempre agresiva, porque exponer los hechos es, para ellos, una amenaza directa. Por eso, cualquier intento de revelar lo que hay detrás del velo es tachado de mentira, de conspiración, de ataque. Pero este discurso está You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry. Y la obsesión por el control total sobre lo que circula solo muestra lo que realmente está en juego. Nadie que tenga la conciencia tranquila necesita censurar a un autor, ocultar capítulos de libros, revisar mensajes intercambiados con Jeffrey Epstein. Pero eso es lo que ha ocurrido. No solo en el episodio de Malin Westerhout, sino también en otras historias, con otros nombres, en otros documentos que ahora salen a la luz. Y todos ellos tienen algo en común: el miedo a que la población una las piezas. Porque cuando eso ocurra, y está ocurriendo, el castillo se derrumbará. No por venganza, sino por justicia, por respeto a quienes han sufrido, por obligación moral con lo que es correcto. Es ese compromiso el que mantiene este canal en pie. En una época en la que la distorsión de la realidad se ha convertido en la norma, ofrecer contexto es un acto político. En una época de miedo, decir la verdad se ha convertido en un gesto de valentía. Y eso es lo que encontrarás aquí. Un espacio que respeta su inteligencia, que no reduce los hechos para proteger a figuras públicas, que entiende que, incluso cuando la verdad duele, sigue siendo mejor que vivir en la ilusión. Si esto tiene sentido para usted, entonces este espacio también le pertenece. Su presencia aquí tiene valor, porque este trabajo no se sostiene con publicidad, se sostiene con personas como tú, que quieren entender, que ya no aceptan vivir anestesiadas por mentiras repetidas. Así que, si aún no lo has hecho, haz clic en suscribirse ahora, activa la campana y, sobre todo, comparte este vídeo con quienes necesitan ver más allá de la cortina, porque hay mucha gente viviendo dentro de una versión fabricada del mundo, y la verdad es el único antídoto real. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Formas parte de un grupo cada vez mayor de personas que no tienen miedo de abrir los ojos, y eso ya es el comienzo del cambio. El resto lo afrontaremos juntos.